¿Y si te dijera que el juicio no vendrá? ¿Y si ya comenzó? El profeta Ezequiel lo vio. Escribió sobre ello. Pero su visión fue escondida, ignorada, silenciada. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado inquietante. Un ángel, una marca, y un juicio que no condena con palabras, sino con fuego. Quédate hasta el final, porque este no es un vídeo más. Es una advertencia, una llamada, un espejo que podría mostrarte algo que ni tú sabías de ti mismo. Suscríbete ahora, si estás dispuesto a mirar, porque esta historia te va a marcar. Durante más de 2 décadas he rastreado textos sagrados, códices olvidados y visiones proféticas que han estremecido a generaciones enteras. He pasado noches enteras encerrado en monasterios de los Cárpatos, he respirado el polvo de los sótanos más profundos de la Biblioteca Vaticana, y he cruzado medio mundo buscando fragmentos de verdades que fueron silenciadas. Pero jamás, ni siquiera en los episodios más inquietantes que he investigado, me había encontrado con algo tan profundo, tan oscuro, y tan olvidado como la visión del juicio final narrada por el profeta Ezequiel. Y no me refiero al juicio como lo enseñan los catecismos. No al juicio representado en frescos del Renacimiento ni en las páginas conocidas del Apocalipsis de Juan. No. Hablo de un juicio que no todos conocen. De una visión oculta. De un texto que estuvo a punto de ser excluido del canon por ser demasiado perturbador. Hoy quiero contarte esta historia. Pero no te la revelaré toda de inmediato. Porque hay verdades que solo pueden digerirse cuando uno está preparado. Solo te pido una cosa, quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar, podría ser el eco de algo que está por ocurrir. Todo comenzó en el año 2006, en un monasterio maronita en el norte del Líbano. Estaba allí haciendo un reportaje sobre comunidades cristianas perseguidas cuando un anciano monje, el hermano Elías, me dijo al oído, como si estuviera confesando un pecado: el profeta lo vio, pero no lo contaron todo. No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba del Apocalipsis. Pero él insistió: Ezequiel. Capítulo 9. Lee, pero no solo eso. Ven, te mostraré lo que no está escrito. Me condujo a una pequeña celda, protegida por 2 candados. Sacó de una caja de hierro un manuscrito en arameo, con una nota adjunta en árabe antiguo que decía: copia de la visión sellada de Ezequiel. El texto era breve, pero intensamente simbólico. Mucho más que cualquier otra parte de su libro. Describía un juicio, no del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Un juicio donde no había tronos, ni libros abiertos, ni trompetas. Solo silencio. Un silencio que hablaba. Un silencio que separaba. No voy a transcribir aquí todo el texto, por respeto al monasterio que me permitió verlo. Pero te diré esto: en él se describe como un ángel con vestiduras de lino camina entre los hombres con una pluma ardiente. No marca con tinta. Marca con fuego. No anota nombres. Traza líneas sobre el alma. Líneas que no se ven, pero que deciden eternidades. El hermano Elías me explicó algo que nunca había oído de boca de ningún teólogo: este juicio no ocurre al final del tiempo, sino en medio del tiempo. Le pedí que explicara. Me dijo: no es un juicio del fin. Es un juicio oculto, que se produce ahora, cada día. Las almas no esperan la muerte para ser pesadas. Hay momentos en que Dios decide, sin anunciarlo, quién está con él y quién ya no puede regresar. Aquel concepto me perturbó profundamente. Si Ezequiel no hablaba de un juicio futuro, sino de uno presente, entonces, ¿cuántos están siendo juzgados ahora mismo sin saberlo? Decidí seguir investigando. Volví a Roma. Consulté con exégetas de la Gregoriana. Nadie quiso hablar de ese pasaje. Uno de ellos, un sacerdote jesuita, me confesó algo que me quedó grabado: Ezequiel vio demasiado. Por eso lo llamaron loco. Su visión es tan precisa, que asusta. Y, sin embargo, el capítulo 9 está ahí. En nuestras Biblias. Solo que nadie lo predica. Nadie lo medita. Nadie lo explica. ¿Por qué? Porque no es cómodo. Porque Ezequiel no habla de redención inmediata. Ni de arrepentimiento fácil. Habla de una purificación sin aviso. De un ángel que pasa y marca a unos, y deja pasar a otros. Habla de un ay que no es castigo, sino consecuencia. Intrigado, viajé a Polonia. En el monasterio de Jasna Góra, donde se venera la Virgen Negra, una monja me mostró un grabado medieval donde se representa a un hombre con una pluma ardiendo, dibujando signos sobre niños dormidos. No era el arcángel Miguel.
No era Gabriel. Era un ángel sin nombre. Y debajo, una inscripción en latín decía: en la noche se realiza el juicio. Y nadie lo sabe. Fue entonces cuando lo entendí. Ezequiel no profetizaba el final del mundo. Profetizaba el juicio secreto. El que ocurre sin que nos demos cuenta. El que pesa nuestras decisiones cotidianas. El que graba en el alma lo que los ojos no ven. El juicio según Ezequiel no es una escena espectacular. Es una escena íntima. Un tribunal invisible donde cada acto, cada omisión, cada intención, construye o destruye. Y lo más inquietante, según su visión, el ángel no pregunta. No da advertencias. Solo marca. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con una ciudad en silencio, con un cielo sin estrellas, y una figura que caminaba entre la gente, trazando signos que ardían sin consumir. Una noche, ya de regreso en Madrid, consulté con un sacerdote cartujo. Le conté lo que había leído, lo que había visto, lo que había soñado. Me miró fijo, en silencio. Y luego dijo: algunos creen que ese juicio ya ha comenzado. No a nivel mundial, sino personal. Hay almas que están siendo marcadas, no para castigo, sino para decisión. Le pregunté si eso era doctrina. Me dijo: es Biblia. Y es tradición. Pero nadie quiere hablar de eso. Porque nos quitaría la excusa de esperar. Nos obligaría a decidir, ahora. Y ahí estaba el núcleo de todo. El juicio de Ezequiel no espera la muerte. Llega sin avisar. No es una amenaza. Es un espejo. Un espejo que muestra lo que ya somos, cuando nadie nos ve. Seguiré contándote todo. Porque hay más. Mucho más. Lo que sigue podría cambiar tu forma de ver el mundo, el pecado, y tu alma misma. Una semana después de aquella conversación con el cartujo, recibí un correo sin firma. Provenía de una dirección genérica, imposible de rastrear. El asunto decía solamente: mira en Toledo. Dentro, un solo archivo adjunto, una fotografía granulada de un manuscrito parcialmente quemado, con palabras en hebreo antiguo. En el margen inferior, apenas visible, la frase: visión de fuego sin humo. No había contexto, ni explicación. Pero el mensaje era claro. Alguien sabía que estaba investigando a Ezequiel, y quería que continuara. Lo tomé como una señal. Fui a Toledo, ciudad de misterios. No era la primera vez que sus muros me susurraban secretos. Pero en esta ocasión, era distinto. Visité el archivo de la Catedral Primada, donde tuve acceso, gracias a viejos conocidos, a una colección limitada de códices provenientes de las comunidades judeo-cristianas del siglo III, conservados y anotados en lengua ladina. Entre ellos, uno llevaba por título: El secreto de Ezequiel. Su contenido era escalofriante. En él se describía la visión de un profeta que no solo veía el trono de Dios, sino también la reacción de las almas al ser tocadas por la luz divina. Algunas caían rendidas, otras huían. Pero lo más inquietante era que no todas eran juzgadas de igual modo. Algunas eran marcadas sin saberlo. Otras, no eran marcadas en absoluto. El texto, de origen esenio según expertos, decía: el que camina sin nombre no teme ser conocido. Pero el que lleva un nombre grabado por los hombres, será probado por el fuego invisible. Me detuve ahí. ¿Qué significaba fuego invisible? Consulté con un biblista sefardí de Jerusalén, que me explicó algo sorprendente. En la tradición rabínica más antigua, el fuego representa juicio, pero también presencia, manifestación divina. El fuego que no consume, como el de la zarza ardiente. El fuego que purifica, como el del altar del templo. Y aquí llegamos a una clave olvidada: Ezequiel no solo vio la gloria de Dios en el carro de fuego. También vio lo que ocurre cuando esa gloria toca la tierra. En su capítulo 10, el profeta describe cómo el querubín toma brasas del altar celestial y las esparce sobre Jerusalén. No para destruir, para purificar. Volví a leer ese pasaje decenas de veces. Y entonces comprendí lo que el hermano Elías quiso decir en aquel monasterio del Líbano. El juicio de Ezequiel no es castigo. Es crisis. Es el momento en que Dios permite que su luz entre en una vida. Y esa luz, lo revela todo. No hay máscara. No hay defensa. No hay retórica. Solo queda el alma desnuda. Y una sola pregunta: ¿puede resistir la luz? Este concepto reaparece siglos más tarde en algunos escritos de los padres del desierto, particularmente en los apotegmas de San Arsenio. Uno de ellos dice:
El día en que el juicio llegue, no se preguntará cuánto hiciste, sino cuánto dejaste brillar lo que recibiste. ¿Y si ese juicio no es un tribunal con jueces y acusados? ¿Y si es simplemente una exposición? Un momento en el que todo lo oculto se muestra, no ante los demás, sino ante uno mismo, ante la mirada ardiente del Creador. Entonces recordé algo que el Papa emérito Benedicto XVI escribió en su libro Jesús de Nazaret. El juicio es la presencia de la verdad, y la verdad no necesita condenar, solo mostrarse. ¿Y si la visión de Ezequiel fue la primera vez que un hombre vio esa verdad revelándose, antes del tiempo? ¿Y si ese juicio aún ocurre hoy, cada vez que decidimos ignorar la luz? El manuscrito de Toledo contenía una ilustración rudimentaria al final. Representaba a un hombre de pie, con el pecho abierto, del que emergía una llama. No era un fuego exterior. Era un fuego desde dentro. Y debajo, en hebreo, una frase que eriza la piel. El que no arde, ya fue juzgado. Volví a Roma con el corazón en vilo. Porque si esto es verdad, si Ezequiel vio no el final del mundo, sino la mecánica misma del juicio divino, entonces estamos viviendo cada día en medio de una selección invisible. No se trata de esperar el fin. Se trata de vivir despiertos. De saber que el juicio no es una amenaza futura. Es un reflejo presente. Y eso lo cambia todo. Porque no sabremos cuándo. Porque no habrá anuncio. Porque el ángel de Ezequiel no llama. No golpea. Solo marca. Y cuando marca, ya es tarde para explicar. A medida que profundizaba en la visión de Ezequiel, empecé a notar un patrón oculto. No era solo que el profeta hablara de juicio. Era como lo hacía. Mientras otros textos bíblicos describen el juicio final con ángeles, trompetas y libros abiertos, Ezequiel presenta algo mucho más desconcertante, la separación silenciosa. No hay gritos. No hay fuego del cielo. No hay multitudes aterrorizadas. Solo un mensajero. Con vestiduras blancas. Caminando. Marcando. Y lo más inquietante, esa marca decide todo. Volví a releer el capítulo 9, versículo por versículo. Y entonces lo vi. Lo que casi nadie comenta. El ángel es instruido por Dios con una orden precisa. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal sobre la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal sobre la frente. Me pareció inmediatamente familiar. Recordé que en el libro del Apocalipsis también se habla de una marca en la frente. Pero allí, es la marca de los sellados por el Cordero. En Ezequiel, es lo opuesto a la marca del mal. Es la marca de los dolientes, de los inquietos, de los que sufren por el pecado del mundo. Y entendí algo que me removió hasta la médula. No son marcados los justos perfectos. No son marcados los que vencieron. Son marcados los que lloran. Los que aún sienten. Los que no se han dormido. No hay neutralidad. No hay espera. La marca no distingue entre éxito o fracaso. Distingue entre corazón vivo y alma dormida. ¿Y tú? ¿Te duele el pecado del mundo? ¿Te quema el mal que ves? ¿O simplemente lo aceptas, lo normalizas, lo consumes? Ese es el criterio del juicio. No la perfección, sino la incapacidad de conformarse. Volví a comunicarme con el hermano Elías, el anciano del Líbano que me mostró por primera vez el texto sellado. Le conté todo lo que había descubierto. Me respondió con una carta manuscrita. En ella, una frase que todavía guardo en mi Biblia. La señal del juicio no es el castigo. Es el ardor. El alma que aún arde, será salvada. El ardor. Esa palabra aparecía una y otra vez. Fuego. Llama. Luz. Gloria. Pero no como símbolo del infierno, sino como algo mucho más inquietante, el reflejo de Dios en el alma humana. ¿Y si el juicio no es una sentencia desde fuera, sino una reacción desde dentro? ¿Y si cada alma, al estar frente a la verdad absoluta de Dios, se enciende o se apaga? ¿Y si la separación no ocurre por decreto, sino por naturaleza? Recordé entonces algo que me dijo un exorcista, el padre Luigi Cataneo, durante una entrevista años atrás. Le pregunté cómo distinguía si una manifestación era verdadera. Me respondió: el alma en gracia no teme la luz. El alma perdida no puede resistirla. No hay que interrogar. Solo se enciende una vela. Y se espera. Volví a pensar en Ezequiel. En su ángel con la pluma ardiente. En las marcas invisibles. Y comprendí que el juicio que él vio, no es un juicio que vendrá. Es un juicio que ya ocurre.
Ahora mismo. Mientras lees estas palabras. Cada pensamiento. Cada decisión. Cada renuncia. Cada acto de amor o de apatía. Cada uno de ellos marca tu alma. No con tinta. No con palabras. Con fuego. Y ese fuego, habla. No con voz. Con presencia. Por eso, el juicio según Ezequiel no es una escena escatológica. Es un espejo de lo cotidiano. Es un veredicto que se escribe a diario, en el silencio de nuestra conciencia. Y la pregunta final no será, ¿fuiste bueno? Sino, ¿ardías cuando te toqué? ¿Lloraste alguna vez por lo que hería mi corazón? ¿Te dolió el pecado, aunque no fuera tuyo? Porque esa es la señal. En este punto de la investigación, comprendí que no podía seguir únicamente rastreando documentos. Algo me empujaba a buscar a quienes habían vivido esa llama. No hablo de sabios ni de expertos, sino de personas comunes, almas silenciosas, que por alguna razón fueron tocadas por lo que Ezequiel describía, el juicio sin fecha, el veredicto que arde sin hablar. Fue entonces cuando conocí a Sor Magdalena del Sagrado Silencio. Una carmelita descalza de clausura, en un convento perdido en las montañas de Navarra. Tenía fama de mística. No se comunicaba con el exterior salvo por escritos que pasaban por manos de su madre superiora. Pero cuando le contaron que un periodista católico buscaba comprender la visión de Ezequiel, pidió verme. Me dejaron pasar a través de 3 cancelas hasta una celda pequeña, iluminada apenas por la luz de un cirio. Sor Magdalena estaba de rodillas. No levantó la vista al verme entrar. Solo me hizo una señal para sentarme. No hablaba. Me entregó una hoja manuscrita. Solo contenía una frase. Lo vi. Levanté la mirada, confundido. Ella me entregó una segunda hoja. Allí escribió con mano temblorosa. Era noche. No soñaba. No dormía. La capilla estaba a oscuras. Sentí una presencia. No me habló. Caminó entre nosotras. Nadie más se despertó. Llevaba algo en las manos. No eran llamas. Era luz viva. Fuego que no quemaba. Solo brillaba. Se inclinó sobre mí. Me rozó el pecho. Y supe que no estaba preparada. No para morir. Sino para ser vista. Para ser vista. Esa fue la clave. No el juicio como castigo. No como sentencia. Sino como mirada absoluta. Una mirada que ve todo. Incluso lo que tú no sabes de ti mismo. Sor Magdalena me entregó una tercera hoja. La última. Desde aquella noche, ardo. No físicamente. Interiormente. Como si mi alma no pudiera descansar. No es angustia. Es deseo. Deseo de estar limpia. De estar encendida cuando él vuelva. De no apagarme. Le pregunté si creía que esa presencia era el juicio. Ella asintió. ¿Y te dio miedo? Murmuré. Me miró por primera vez. Y dijo con voz frágil, casi apagada. No. Me dio vergüenza. Salí de aquel convento con una verdad clavada en el alma. El verdadero juicio no produce terror, produce conciencia. No es el temor al infierno. Es el descubrimiento de que no hemos vivido como si Dios nos viera. Y eso, justamente eso, es lo que Ezequiel vio y narró con palabras simbólicas, con visiones que parecen incomprensibles si no las miramos desde el corazón. Porque el juicio no está hecho de rayos ni de cataclismos. Está hecho de silencio. De presencia. De fuego. Y ese fuego no necesita destruir. Solo necesita iluminar. En el archivo privado de un monasterio ortodoxo del Monte Athos, hallé una nota marginal escrita por un monje del siglo XIII. Comentando el capítulo 9 de Ezequiel, anotó a mano. No temas al juicio como evento. Teme que el juicio te llegue sin haberte encendido. Esa frase me ha acompañado desde entonces. Porque todo se reduce a eso. No a cuántas oraciones rezamos. No a cuántas veces fuimos a misa. Sino a si permitimos que la luz de Dios nos atraviese antes de que sea tarde. Y lo más inquietante, esa luz ya está aquí. No llegará un día. Ya llegó. No bajará del cielo. Ya habita en tu conciencia. La prueba no es externa. La marca no es visible. Es el ardor interno. El deseo que permanece. La nostalgia del bien. La incapacidad de callar cuando el mal nos rodea. Y eso es lo que decide todo. No tu historia. No tu prestigio. No tu pasado. Sino tu reacción ante la luz. Por eso Ezequiel no nos entregó una fecha.
ni un cronograma escatológico. Nos entregó una advertencia, disfrazada de visión. Cuando volví de Navarra a Madrid, después de mi encuentro con Sor Magdalena, no podía dormir. Cada noche, sentía que algo me observaba. No con amenaza, sino con insistencia. Como si la misma pregunta regresara una y otra vez a mi alma. ¿Y tú, estás encendido? Empecé a ver todo de forma distinta. Los actos cotidianos. Las decisiones pequeñas. La manera en que respondía a un correo, o evitaba mirar a los pobres por la calle. Comencé a notar que el juicio de Ezequiel no era una alegoría lejana. Era la lupa de Dios puesta sobre la conciencia de cada uno, sin anunciarse, sin espectáculo. Fue entonces cuando, a través de un contacto en Israel, recibí una copia digitalizada de un códice escondido durante años en una colección privada de Tel Aviv. Nadie había traducido ese texto por completo. Pero lo que contenía me dejó sin aliento. Era un comentario a Ezequiel atribuido a un discípulo de Baruch, el escriba del profeta Jeremías. El texto tenía un título inquietante: El libro de las almas que no hablaron. En él se narraba la visión de un ángel que camina entre los hombres en tiempos de aparente calma, cuando no hay guerra, ni peste, ni castigo visible. El ángel no toca a nadie. Solo observa. Pero su mirada, quema. El texto decía: el juicio vendrá sin anunciarse, no porque Dios esconda su rostro, sino porque el hombre ha dejado de buscarlo. Y cuando se presente, cada alma será probada no por lo que hizo, sino por lo que dejó de arder. Una vez más, el fuego. Una vez más, la imagen de un juicio no como tormento, sino como medida de luz. Y si el alma humana, al final, no es juzgada por sus obras buenas o malas, sino por su capacidad de reflejar la luz que recibió, pensé en las palabras de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y comprendí. Ezequiel no hablaba de juicio como algo externo. Él vio el momento en que la luz toca al hombre, y el hombre no puede ocultarse más. Y eso es el juicio. No un acto judicial. No un decreto divino. Es una revelación. Una revelación que te muestra lo que eres cuando ya no puedes mentir. Y eso me llevó a la pregunta más radical de todas. ¿Estoy dispuesto a ser visto tal como soy, delante de Dios? Muchos dirán que sí. Pero si Dios entrara ahora mismo a tu habitación, y tu alma se abriera como un libro, ¿qué página no querrías que leyera? Esa es la página que determinará tu eternidad. Por eso el ángel de Ezequiel no habla. No interroga. No acusa. Solo mira. Y marca. Algunos serán marcados con fuego, porque aún arden. Otros no serán marcados, porque ya se apagaron. Recordé entonces un detalle perturbador. En el capítulo 10, Ezequiel ve cómo el ángel toma brasas de entre los querubines y las esparce sobre la ciudad. ¿Qué significa eso? Un teólogo franciscano con quien compartí el manuscrito me dio una interpretación estremecedora. Las brasas representan oportunidades de purificación. No de castigo. Dios lanza esas brasas para encender lo que está apagado. Pero no todos se dejan tocar. Es decir, el juicio no es solo decisión. Es invitación. Y ahí está el corazón de la visión de Ezequiel. No es un juicio cerrado. Es una última oportunidad silenciosa. Un momento en el que el alma tiene que decidir si arde con el fuego divino, o se endurece como ceniza. Y esa decisión, aunque nadie la vea, es definitiva. Por eso, el texto bíblico dice que solo son marcados los que gimen y claman por las abominaciones. Es decir, los que aún sienten. Los que aún luchan. Los que no han renunciado a arder. La indiferencia, la apatía, la tibieza. Esas son las verdaderas condenas. No porque Dios las imponga, sino porque el alma que deja de desear, deja de vivir. Y el juicio, al final, no es sino eso. Un espejo que te muestra cuánto queda de ti. Decidí alejarme unos días del ruido. Me fui a una pequeña ermita en los Pirineos, donde solo el viento y el crujir de la madera interrumpían el silencio. Llevaba conmigo una copia impresa del capítulo 9 de Ezequiel y las notas de todo lo que había investigado hasta ese momento. Allí, en soledad, algo me ocurrió. No fue una visión. No fue una voz. Fue un estremecimiento. No corporal. Espiritual. Como si algo invisible se acercara. Como si el tiempo, por un instante, se suspendiera. Y sentí, más que comprendí, que el juicio del que hablaba Ezequiel no solo era una realidad que se acerca, sino que ya está ocurriendo. No como evento global.
no como espectáculo apocalíptico, sino dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. Recordé entonces un manuscrito poco conocido que había leído tiempo atrás, atribuido a un monje anónimo del siglo IV, titulado La luz del corazón. En él se decía: llegará la hora en que cada hombre será probado, no por lo que el mundo ve, sino por lo que arde en su pecho. Y si el corazón no brilla, será consumido por su propia sombra. ¿Y si eso es el juicio? No la condena de Dios, sino el colapso del alma que ya no contiene luz. Porque hemos pensado durante siglos en un infierno exterior. Pero Ezequiel no habla de eso. Habla de marcas invisibles. De silencios que separan. De llamas que no destruyen, pero revelan. Pensé entonces en algo que me atormenta hasta hoy. ¿Cuántas personas, buenas, morales, educadas, están siendo marcadas ahora, sin saberlo? Porque no basta con portarse bien. No basta con evitar el mal. Lo que Ezequiel vio es más profundo. El alma que no reacciona, la conciencia dormida, la fe tibia. También están siendo pesadas. ¿Y qué ocurre si Dios pasa, y no encuentra fuego en ti? ¿Qué ocurre si el ángel recorre tu alma, y no haya ni un suspiro de compasión, ni un latido de dolor por el pecado, ni un deseo ardiente de amar? La Escritura no da una segunda oportunidad en esa escena. Solo dice: pasa y marca, al que clama. Al que clama. No al perfecto. No al sabio. Al que sufre por la distancia que lo separa de Dios. Y entonces lo entendí. El juicio final no es un acto único. Es un momento eterno. Es cuando Dios decide mirar, y tu alma se revela tal como es. Ese momento puede ser ahora. Puede ser esta noche. Puede ser en medio de una canción, en medio del trabajo, en medio de una lágrima. ¿Y si no estás encendido? Si no te duele no estar cerca. Si no deseas más, ¿qué encontrará Dios en ti? Me arrodillé allí, solo, en aquella ermita. Y recé por primera vez en mucho tiempo una oración que no había aprendido en ningún catecismo. No era una oración para evitar el castigo. Era una súplica para no pasar desapercibido. Señor, no me dejes sin marca. No permitas que me acostumbre. Despiértame. Sacúdeme. Hazme arder. Pero no me dejes igual. Que cuando tu ángel pase, me encuentre gimiendo. Me encuentre deseando. Me encuentre buscándote. Porque ese es el verdadero juicio. No una balanza que sopesa tus obras, sino una lámpara que busca fuego en tu alma. Y si lo encuentra, aunque sea una chispa, el juicio será gloria. Pero si no lo encuentra, será silencio eterno. Y eso, tal vez, es peor que cualquier castigo. Han pasado años desde que empecé esta investigación. He cruzado desiertos, leído códices prohibidos, hablado con los más sabios y escuchado a los más sencillos. He tocado el misterio del juicio no desde la amenaza, sino desde el fuego de una pregunta que sigue resonando en mi alma. ¿Y si ya estamos siendo juzgados? No por un Dios que castiga, sino por un Dios que ama y espera. Porque eso es lo que entendí al final del camino. La visión de Ezequiel no es una profecía de terror. Es una llamada urgente al despertar. Un despertar que no tiene fecha. Un despertar que ocurre cuando el alma escucha el paso del ángel. Y se da cuenta de que aún está a tiempo de arder. Ese es el juicio. La mirada de Dios. No como amenaza, sino como verdad. Una verdad tan pura, tan limpia, que solo los que arden por dentro pueden sostenerla. Y eso es lo que decide todo. No una lista de pecados. No una hoja de servicios. Sino la capacidad de responder a la luz. Algunos piensan que el juicio final ocurrirá al final de los tiempos. Y en parte es cierto. Pero si Ezequiel tenía razón, y yo creo que sí, entonces ese juicio también ocurre hoy. Cada vez que el cielo se asoma, y tú decides si lo dejas entrar. Recuerdo las palabras del hermano Elías, aquel anciano maronita que me abrió las puertas del misterio. Me las escribió antes de morir, en su última carta. No temas al juicio. Teme no ser reconocido. No por tus obras, sino por tu fuego. Porque al final, solo los que brillan, podrán ver a aquel que es todo luz. Y entonces, entendí la última clave. Cuando Ezequiel habla de marcas, no habla de castigos. Habla de señales invisibles que separan a los que aún lloran, oran, luchan, esperan, de los que se han apagado por dentro. Y en ese juicio silencioso, tú y yo ya estamos siendo observados. No para ser condenados, sino para ser despertados. ¿Para qué, antes de que llegue la noche definitiva?
podamos encendernos otra vez. Porque el juicio no es el fin. Es la última llamada. La última vez que Dios pasa junto a tu alma y te pregunta: ¿aún me deseas? Y si la respuesta es sí, aunque sea entre lágrimas, aunque sea con miedo, entonces una llama se enciende. Y esa llama será tu defensa, tu pasaporte, tu eternidad. Porque cuando llegue el momento, cuando la luz de Dios brille sin filtros, no bastará con haber sabido, ni con haber creído, ni con haber cumplido. Solo bastará con haber ardido.